Bienvenidos a este ciclo de conferencias. Reciban este saludo en nombre del Instituto de la Caridad Universal, ICO, desde su sede central mundial en El Salvador. En esta ocasión queremos referirnos a un tema muy importante, el cual tiene como fundamento o propósito hacer una reflexión, debido a que siempre hemos escuchado y a través de la historia de la sociedad nos hemos dado cuenta que hay líderes que hablan con mucha frecuencia de lo que son o lo que es las reformas sociales. El Instituto de la Caridad Universal, un único instituto fundado por el venerable maestro Samael Aún Weor y la maestra Litel Antes, hace hincapié que en esta nueva era de Acuario es necesario hablar de temas importantes para bien de la humanidad en este momento. Por lo tanto, el conocimiento gnóstico, sustentado en esos 4 pilares, como es la filosofía, el arte, la ciencia y la mística, tiene a bien el abordaje de un tema interesante en estos momentos de crisis, en estos momentos de bancarrota de valores humanos, éticos, morales, en estos instantes en que la humanidad se siente desesperada, acongojada por múltiples problemas que le aquejan. En ese sentido, el gnosticismo universal, como ciencia del ser, como filosofía, como arte y como mística del ser, desarrolla este ciclo de conferencias para que todas aquellas personas que de alguna manera sienten inquietudes por hacer una reflexión y además para poder encontrar un equilibrio, un punto matemático que permita salir de esta situación caótica en la cual nos encontramos. Por esa razón, el Instituto de la Caridad Universal, ICU, en esta ocasión se quiere referir al tema transformación y reformas. Ciertamente, cuando escuchamos lo que es esta frase de transformación, o cuando escuchamos reformas, vienen a nuestra mente, a nuestra memoria, en el caso particular de las reformas sociales, nos viene a nuestra memoria, a nuestra mente, que son aquellas medidas que en alguna manera van a ayudar a mejorar la calidad de vida, la calidad de la existencia de los seres humanos. Además, cuando se habla de reformas sociales, se trata de entender que se habla de la eficacia, de la eficiencia, de la calidad de vida y además también la igualdad en el acceso a servicios, bienes como pueden ser fundamentales de la sociedad. En ese sentido, cuando hablamos de las reformas sociales, ciertamente es importante tomar en cuenta algunos aspectos que nos permitan a nosotros, los seres humanos, ir dándonos cuenta que cuando se habla de reformas sociales, hay mucho de qué hablar y además de reflexionar que este fundamento
que en muchas ocasiones se presenta a la sociedad por muchos líderes cuando se habla de reformas. Ciertamente este concepto o este tema o esta estrategia que se habla de reformas genera en los seres humanos una esperanza, genera en la sociedad un aspecto en el cual creemos que cuando se habla de las reformas, nuestra vida va a tener otra condición. Nuestra existencia va a ser percibida de una manera distinta, pero a través de la historia nos damos cuenta que es una frase muy bonita, que es una frase que a cualquiera puede motivar, que es una frase que condiciona la mente, la imaginación y la emoción de los seres humanos. De tal manera que al escuchar reformas sociales a nivel mundial, sabemos de que se hablan de diferentes tipos de reformas. Básicamente, cuando escuchamos las reformas estructurales, son aquellas que impactan directamente en la conducta, en el comportamiento de las personas. Cuando escuchamos reformas sociales, lo que viene a dar a entender es que esos líderes que proponen esas reformas han pensado previamente en el bienestar de la sociedad. Han visualizado que para mejorar la calidad de vida, para mejorar la educación, la salud, el trabajo, el techo, es necesario hacer reformas. Y es aquí donde nos encontramos con una serie de códigos, de reglas, de principios, de acuerdos, de tratados que van encaminados precisamente a esas reformas sociales. Sin embargo, nos damos cuenta que a través de la historia, en la América Latina, en todo el mundo, todos aquellos líderes políticos, religiosos, económicos, que hablan de las reformas, ciertamente es un aspecto que sirve únicamente para motivar, en algunos casos, momentos coyunturales. Y después volvemos a caer en el mismo círculo vicioso. Cuando escuchamos reformas, ciertamente lo que nos damos cuenta es que los reformadores son retardarios, que los reformadores son reaccionarios, que los reformadores no quieren hacer un cambio fundamental. Nos damos cuenta que los reformadores primero piensan en sí mismo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. O en otras ocasiones, estas reformas solo benefician a cierta élite, pero las grandes mayorías que sufren de miseria, las grandes mayorías que no tienen trabajo, que les hace falta educación, que tienen problemas en la salud, las grandes mayorías que no tienen un techo, siguen esperanzados a que los reformadores o que las reformas que proponen sea realmente el beneficio en el futuro. En ese sentido, nos damos cuenta que cuando se aborda esta problemática de las reformas sociales, ciertamente carece de un fundamento interior. ¿Y por qué carece de un fundamento? Porque mientras el ser humano busque de una manera externa, busque en el exterior
encontrar ciertamente esos beneficios que proponen los reformadores, nunca podrá llegar la paz, la tranquilidad, nunca podrá llegar a la sociedad la armonía, el bienestar. En primer lugar, cuando se habla de reformas, pues es un concepto que ciertamente es para este mundo mecánico, para la sociedad que realmente vive en una vida mecánica. Y dentro de Gnosis se habla de la transformación radical, que es muy distinta. La transformación radical lleva en sí un principio fundamental, y el primer paso para la transformación radical es el descubrimiento de sí mismo. Es darnos cuenta de que cuando alguien habla de reformas, debemos de saber que esa persona que propone reformas simplemente es una idea que más tarde o más temprano será desplazada por otra idea, por ejemplo, por el egoísmo, por el egocentrismo, por la codicia, por la avaricia, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que aquellos individuos que proponen reformas, como se desconocen a sí mismos, como no tienen una psicología trascendental que les permita saber y darse cuenta que dentro de sí, que dentro de la mente llevan elementos indeseables que son los que sabotean aquellos intereses o sabotean los ideales, y que aquellas buenas propuestas que en un momento se pueden expresar a los pueblos son totalmente apartadas por otros pensamientos que nada tienen que ver con las reformas. En ese orden de ideas, dentro del gnosticismo universal, se habla de la transformación radical, que es una transformación permanente, que es una transformación del pensamiento, que es una transformación de las emociones, que cuando se conoce la verdadera transformación radical, el ser humano puede tener pensamientos más firmes, más estables, más conscientes de lo que está diciendo. En ese sentido, es porque nosotros, cuando hablamos de la reforma, ciertamente, decimos que los reformadores en ese punto son realmente conservadores. ¿Por qué son conservadores? Porque no quieren cambiar realmente o modificar sus errores. A la humanidad le ha costado mucho y sufre mucho por tantos errores. Los errores del pasado muchas veces son modificados por los reformadores, y esta modificación de los errores, que simplemente tienen un maquillaje, que simplemente se le cambian por palabras más bonitas, pero en el fondo siguen siendo los mismos errores del pasado. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos aprendido de los errores que por creer, por tener confianza en ciertas personas, siempre caemos en el error? Entonces, uno de los errores que realmente ha llevado a la sociedad, a la humanidad, es creer, es imaginar, es pensar que el mañana será mejor cuando se nos proponen reformas. Este realmente es un ideal, es un pensamiento, es una imaginación que ocurre en el mundo psicológico de cada hombre y de cada mujer.
Si nosotros logramos tener armas fundamentales, si conocemos las estrategias para trabajar ciertamente no una reforma, sino una transformación psicológica, en ese sentido es que podemos comenzar a recorrer el camino de la liberación total. Para ello es necesario entonces el acto de descubrimiento a cada momento y a cada instante. Cuando comenzamos a descubrirnos a nosotros mismos, ya no somos presa de esos errores del pasado, cuando se nos propone ciertamente ciertas reformas. Lo que realmente vale la pena en estos momentos es que debemos de estar conscientes, sabedores, que la sociedad actual vive en un mundo de reformas, que siempre hemos venido reformando ciertos aspectos de la vida y que al final siempre fracasamos. Nos damos cuenta que la humanidad en este momento agoniza, que la humanidad en este momento está en una crisis de valores. Por ejemplo, las familias al interior de estas familias hay muchas crisis. Nos damos cuenta de una familia desintegrada, donde hay violencia, hay agresión de todo tipo. Si nos vamos ciertamente al ámbito laboral, encontramos violencia, agresión, etcétera, etcétera. Si nos vamos al ámbito social, también encontramos que la humanidad, en su desesperación, tiene problemas también y agoniza. Entonces el hombre de la actualidad vive una vida realmente agitada, complicada, no tiene paz, no tiene tranquilidad en su mente, tiene emociones encontradas. Y en esa situación es donde vemos hechos espectaculares y vemos realmente un conflicto social. Vemos ciertamente una patología social en la actualidad. Y es precisamente porque la sociedad vive siempre en un mundo de reformas. Tomando de referencia que debemos de preguntarnos ciertamente qué es lo que hacemos en este plano tridimensional, a qué hemos venido a este mundo de formas, debemos de darnos cuenta de que hemos venido para trascender este estado espiritual. Sin embargo, encontramos que en la actualidad la sociedad está totalmente degenerada en todos los aspectos. Y cada día que amanece, la sociedad se lamenta, el hombre se lamenta de todos los acontecimientos a nivel mundial, busca de una manera externa soluciones. En algunos casos es tan grave la situación que en su desesperación por los problemas familiares, por los problemas laborales, etcétera, etcétera, prefiere buscar alternativas para poder alejarse de eso, de esa condición, y entra al mundo de las adicciones. Y es precisamente porque en la actualidad, cuando vemos o escuchamos que se habla de reformas, los reformadores se sienten sabios, los reformadores ciertamente se sienten supercivilizados. Los reformadores utilizan estrategias, los reformadores ciertamente a cada momento y a cada instante están creando condiciones artificiales para poder mantener en el estado de adormecimiento a la conciencia de las grandes mayorías. Los reformadores utilizan sofismas de distracción.
Y en ese sentido es que es necesario, es urgente emprender una marcha interior, comenzar a trabajar ciertamente en una transformación radical que lleve a estados superiores de conciencia, en una transformación radical que permita despertar la conciencia, en una transformación radical interior que permita evolucionar y salirnos de este mundo mecánico en el cual hemos caído, en esa rutina aburridora, en esa amargura diaria. Solamente a través de la revolución de la conciencia es que nosotros, los seres humanos, podemos encontrar el camino de la liberación, el camino de la paz, el camino de la libertad. Porque todos los reformadores a través de la historia de la humanidad ciertamente han llevado a la muerte, al fracaso, a los pueblos. Los reformadores llevan en sí un punto en contra, o muchos puntos en contra, como son la avaricia, la codicia, aquella desesperación por empoderarse de las conciencias de los pueblos, por controlar a las masas. Y no importa entonces qué es lo que ellos hagan para mantener adormecido a la humanidad. Pero ha llegado la hora realmente del despertar de la conciencia. Por eso el gnosticismo universal, que es una ciencia, que es un arte, que es una filosofía, que es una mística del ser, de la conciencia, de Dios, invita a todas las personas que ya están cansadas a que busquen dentro de sí ese punto matemático, que busquen dentro de sí la sabiduría del ser y que por un momento hagan una reflexión profunda, apartando todos los esquemas, todos los condicionamientos, todos los códigos, los cuales hemos aprendido. Y estos códigos, estas maneras de pensar, estas maneras de interpretar que nos han impuesto los poderosos, es necesario descodificar aquí y ahora con una verdadera sabiduría del ser. En ese sentido, ciertamente, cuando se habla de las reformas y la transformación radical, queremos decir que mientras la humanidad, mientras la sociedad viva en un mundo mecánico, en un mundo que parece robot programado, no podrá encontrar realmente esa sabiduría. Cuando se habla de los reformadores, parece ser que la razón humana ya no puede pensar e ir más allá, y que estos reformadores lo que han hecho en la actualidad es única y exclusivamente esclavizar. Parece absurdo que en este pleno siglo en que nos encontramos seguimos siendo más esclavos de ciertos aspectos externos. Es por eso que es necesario que nos demos cuenta de que necesitamos emprender un cambio radical, que nos demos cuenta de que podemos encontrar el equilibrio. Hoy día vemos que la sociedad vive en un constante conflicto y sufre muchas enfermedades físicas, psicosomáticas, producto del estrés grave en el cual la sociedad ha caído. Hoy día ciertamente ya no solamente se ven afectados los adultos
o los adultos mayores, sino que también se ven afectados los niños y niñas a temprana edad. Entonces toda la sociedad vive realmente en una situación muy complicada. Si queremos ciertamente encontrar un nuevo camino que nos lleve paz, tranquilidad, es necesario empuñar la antorcha del amor, el amor consciente. El amor es una ley que puede liberar a los hombres y a las mujeres. Por eso, en el Instituto de la Caridad Universal, pregonamos que es necesario e urgente desarrollar el amor consciente dentro de nosotros. El día en que el hombre y la mujer conozcan el verdadero y auténtico amor, no el amor pasional, no el amor de atracción, no el amor que huele a cuenta de banco, no el amor que huele a interés de estatus, sino aquel principio fundamental que nos dejara el venerable y adorable Jesús el Cristo, el cual dijo: amaos unos a los otros como yo los he amado. Cuando comencemos a descubrir que ese principio fundamental está dentro de cada ser humano, entonces estaremos ciertamente en una nueva situación para poder entender mejor que realmente la causa del estancamiento individual, social, es porque ciertamente el hombre ha caído en un egocentrismo. Y en estos instantes es necesario eliminar el egocentrismo y comenzar a construir el cristocentrismo que lleva impregnado el amor, la cooperación, todos esos principios fundamentales, pero no como muchas organizaciones o muchos líderes piensan que hacen caridad, piensan que hacen un acto de altruismo, pero en el fondo ciertamente solo son movidos por intereses egoicos. No, tenemos que desprendernos y conocer ciertamente ese principio fundamental del amor. Otro elemento importante en la transformación radical es que a través de técnicas, de estrategias que brinda el gnosticismo universal, podemos lograr alcanzar el silencio de la mente, porque la mente es únicamente la guarida, el escenario donde cada actor tiene un papel y que cada actor de esos de carácter psicológico lucha por tener la supremacía y el control de la personalidad. A veces hay buenas intenciones en los hombres y en las mujeres, en el pensamiento, pero estas buenas intenciones son saboteadas tarde o temprano por otros pensamientos, por otros intereses, y eso nos lleva a la conclusión que dentro de nuestro propio mundo psicológico es necesario que descubramos esos elementos indeseables conocidos dentro de la psicología gnóstica como el ego, como el yo, el sí mismo, el mí mismo, que es el que nos controla a cada momento y a cada instante. Es el que controla nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones. Es el que realmente interpreta los estímulos del mundo externo. Realmente el yo es el que anda a cada momento y a cada instante valorando el mundo externo. Si realmente nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, entonces es necesario, es indispensable comenzar aquí y ahora
con una psicología trascendental, con una psicología propia, para irnos descubriendo a cada momento y a cada instante que en el fondo llevamos todo ese gremio de pensamientos negativos y son los que sabotean cualquier aspecto. Cuando se habla de reformas, pues ciertamente al final nos damos cuenta que estas reformas se quedan en el vacío, no ayudan en ningún momento a la superación económica, social, a los seres humanos. En ese sentido, lo que es importante es iniciar un cambio radical, un cambio que permita a cada uno y a cada de nosotros tener una nueva percepción y así poder encontrar una tranquilidad, un anhelo más profundo. En ese sentido, el Instituto de la Caridad Universal, desde su sede mundial, habla a los cuatro vientos, a todo el mundo, que es necesario que busquemos dentro de nuestro interior toda esa riqueza, toda esa sabiduría del ser. Si así lo hacemos, estaremos en el camino de encontrar cada día, a cada momento, la tranquilidad, el amor consciente. Muchas gracias, paz inmerencial.